El módulo de hoy es retraso en el lenguaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de retraso en el lenguaje, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos retraso en el lenguaje? Hablar en articular palabras. Que se demora en hablar, se demora en articular. ¿Qué más? No habla bien, correctamente en el momento que debe. No habla en el momento que debe. Entonces, ¿qué nos dice del lenguaje? A ver, cuando nosotros hablamos de lenguaje, vamos a hablar de un lenguaje expresivo, comprensivo, un lenguaje oral o un lenguaje escrito, ¿cierto? Pero, ¿de qué vamos a hablar? Que si yo le pregunto a un sociólogo qué es lenguaje, el sociólogo me va a decir, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Surge de la necesidad que tiene el ser humano, el hombre, para poder relacionarse con otra persona o con su medio. ¿Ya? Nosotros utilizamos el lenguaje para poder comunicar. En cualquier época hemos usado el lenguaje. En algún momento solamente el lenguaje de señas, en algún momento el lenguaje visual o pictográfico, pero era lenguaje, ¿cierto? Pero si nosotros decimos ¿qué es lenguaje? Y le preguntamos a un comunicador, nos va a decir, no, lenguaje son códigos, ¿ya? Que usa una persona, ¿ya? Para codificar, emitir el mensaje, y otra persona para decodificar o descifrar el mensaje, el código. Entonces tienen que existir dos personas donde alguien va a emitir códigos y alguien va a descifrar esos códigos. Eso es lenguaje para un comunicador. Pero si nosotros hablamos de lenguaje y le preguntamos a un psicólogo, él nos va a decir, no, el lenguaje es la interacción que hay de factores y sistemas orgánicos, cognitivos y sus propias estructuras. Entonces, el lenguaje viene a ser un desarrollo innato, natural, emocional. Nosotros necesitamos adquirir conocimientos para emitir lenguaje de una manera emocional, de una manera funcional. Eso es el lenguaje para nosotros. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a un lingüista qué es lenguaje? Y nos va a decir, se realiza a través de mecanismos y centros especializados, donde van a integrarse la fonología, la gramática y la semántica. Aquí ya estamos hablando de qué? De sonido, de estructuración gramática, la organización para un lenguaje oral o escrito, y la semántica, la cantidad de vocabulario que nosotros manejamos. Pero no solamente estamos hablando de un vocabulario como vocabulario, sino el significado de cada una de esas palabras las debemos de conocer. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a un docente qué es lenguaje? Y él nos va a decir, mira, lenguaje es un instrumento por el cual nosotros nos vamos a desarrollar personal y socialmente, que me van a ayudar a ¿qué? A adquirir nuevos aprendizajes. ¿Ya? Eso es el lenguaje. Y al final, ¿nosotros usamos todos estos tipos de lenguaje? ¿Necesitamos todos esos tipos de lenguaje? Sí. Porque la estructuración, la formación, la validación de ese lenguaje nos va a ayudar a comunicarnos nosotros con el medio que nos rodea, de cualquiera de las formas. Porque puedo yo decirles, ay, no hablé nada, pero hice un gesto. ¿Eso es lenguaje? Sí. Es un lenguaje gestual, no verbal. Dice así, la profesora tiene frío, ¿cierto? Te mando muchos besos. Entonces, cuando nosotros hablamos de retraso en el lenguaje, primero tenemos que saber qué componentes
tiene ese lenguaje. Pero nosotros tenemos que interpretar el concepto del trastorno del lenguaje. ¿Y por qué es importante que lo interpretemos? Porque, por ejemplo, Inmaculada Gómez Becerra, ¿qué nos dice? Ella nos va a partir en trocitos para darnos este significado. Nos dice, se refiere a los problemas de la comunicación o áreas relacionadas, ¿ya?, con funciones motoras orales. Cuando hablamos de áreas relacionadas con las funciones motoras orales, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué órganos son los que nos van a ayudar a poder hablar? Los órganos faciales. ¿Faciales? Orofaciales. El aparato fonador o bucofonador. ¿Cuáles son? Lengua, boca, lengua, ¿qué más? Dientes, ¿qué más? Paladar, mandíbula, ¿qué más? Si quiero decir papá, ¿qué estoy usando? Labios. Mi caja foniática o fonadora es nariz, labios, dientes, lengua, paladar duro, paladar blando, alvéolos y ubre. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dice? Que estos varían entre simples sustituciones o hasta la inhabilidad de poder comprender o de poderme expresar o comunicar. En vez de decir gato, de repente digo lato. Estoy sustituyendo un sonido por otro. En vez de decir tengo hambre, algunos niños nos van a decir no utilizaron la palabra exacta, no utilizaron una parte de esa palabra, simplemente emitieron un sonido que nosotros ya conocemos que significa que quiere comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dice? Algunas causas de estos trastornos del habla y del lenguaje incluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesiones cerebrales, retraso mental, en el caso del abuso de los padres en el momento de la gestación y de cualquier otro impedimento. ¿Ya? Cuando hablamos de cualquier otro impedimento, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué impedimento podríamos tener para no poder desarrollar un buen lenguaje? ¿El contexto? Aparte del contexto, ¿qué más? Nosotros, no el medio. ¿Qué podríamos tener para no emitir un buen lenguaje? ¿Qué? ¿O cuáles? Labio leporino, muy bien, ¿qué más? Paladar hendido, ¿qué más? Pensemos en cada una de las partes y cuál podrían ser sus alteraciones. ¿Qué sigue del paladar? La úvula, ¿y cómo puedes? Úvula bífida, y etc. Entonces, pero sin embargo, ¿qué nos dice la Asociación Americana de nos dice que es la dificultad para recibir, enviar, procesar y comprender los conceptos. ¿Ya? Entonces aquí ellos nos dicen, la persona o el niño que tiene retraso o problemas o trastornos en el lenguaje, le va a ser difícil uno de estos o todos. Cualquiera sean las formas. Puede ser en la forma verbal o no verbal o gráfica. Cuando nosotros hablamos de no verbal, ¿qué cosa es? Gestual. Y si hablamos de la forma gráfica, ¿cuál es? La parte escrita. Y en algunos casos, cuando hablamos de pequeñitos, es la parte gráfica. Es dibujos, pictográfica. Les cuesta pintar. Les cuesta expresarse gráfico-plásticamente, que es muy importante en el desarrollo del lenguaje.
sea escrito o sea oral. Entonces, cuando nosotros hablamos de un retraso simple del lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que es el retraso en la aparición de los niveles del lenguaje. Nosotros sabemos que tenemos 3 niveles de lenguaje y puede ser que empecemos bien, aparece el primer nivel y de pronto sucede algo fortuito y me quedé ahí. Es por eso que yo digo, no hay un trastorno del lenguaje, hay un retraso simple en el lenguaje. Avancé de repente, primer, segundo nivel, tuve un accidente y puedo tener un mutismo o puedo tener una disfemia a causa de un trastorno totalmente independiente a mi desarrollo natural. ¿Que me va a afectar en qué? En la expresión. Que de repente podría ser por un déficit intelectual o sensorial ni conducta. No necesariamente es que yo tengo que tener un déficit en alguna de estas áreas, sino es un trastorno independiente a mi desarrollo natural. Cuando nosotros hablamos de los triángulos del desarrollo de los hemisferios, estamos hablando de 3 famosos triángulos. El primero que me dice que el hemisferio izquierdo va a controlar la habilidad para hablar a nivel receptivo, expresivo, la lectura, la escritura, el cálculo o el pensamiento. Pero ¿significa que todo se tiene que dar a la vez? No, se va a dar por partes. Yo no necesito desarrollar uno detrás del otro. Puede ser que yo empiece a desarrollar el cálculo antes que el nivel de lenguaje expresivo comprensivo. Mis habilidades me van a ayudar a poder desarrollar de una mejor manera un área que la otra. En cambio, el hemisferio derecho me va a ayudar a operar ¿qué? Mediante imágenes visuales, el sentido de la música, el razonamiento holístico, la percepción, el reconocimiento de las formas, la copia, los dibujos geométricos y las emociones. ¿Estos hemisferios tienen que estar comúnmente relacionados? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Con las conexiones sinápticas. Deben de estar relacionados de tal manera que puedan ellos hacer que ambos en fusión puedan desarrollar un lenguaje comprensivo expresivo. Pero ¿qué nos dice nuestro segundo ejemplo? Que el hemisferio o hemisferio menor, ¿ya? En diestro, se especializa en ¿qué? En 4 grandes tareas perceptivas, ¿ya? Que son complejas y no lingüísticas. Nos van a ayudar a la distribución espacial de la atención, el estado emocional, los aspectos paralingüísticos de la comunicación. Y nuestro tercer triángulo, ¿de qué nos está hablando? De que esos hemisferios van a estar unidos, ¿por qué? ¿Por qué están unidos nuestros hemisferios? ¿Cómo están unidos? ¿O no estamos unidos? Sí estamos unidos. Estamos unidos por el cuerpo calloso, formando millones de fibras de conexiones sinápticas para el desarrollo de una acción. Proceso mi pensamiento, encuentro por favor. Proceso una respuesta y emito una acción. Puede ser una acción oral o puede ser una acción gestual. Pero ambos tienen que estar íntimamente ligados para poder desarrollar este lenguaje, sea verbal o sea no verbal. Ambos tienen que trabajar coordinadamente, sí. El hemisferio izquierdo va a procesar la información de tipo verbal. ¿Para qué? Para que a la hora de emitirse motóricamente, nosotros podamos articular de mejor manera o de manera adecuada. Estas funciones van a hacer que también se reserve el derecho de las funciones no verbales. ¿Por qué? Porque en algunos casos yo puedo emitir
palabras que no van a ser palabras, van a ser pseudo palabras, porque en vez de yo decirte átate los zapatos, ¿ya? Te puedo decir zapatos cálcate. Estoy emitiendo algo real. Yo quise decir átate los zapatos, pero a la hora que organicé y a la hora que articulé no salió lo que quise decir. Y eso sucede en muchos niños, ¿no? Más o menos entre los 2 años y 3 años nosotros encontramos a los que tienen problemas con el lenguaje básico, el retraso en lenguaje, que nos quieren decir algo y tenemos que intentar, ¿qué me dijo? ¿No? O a comer y... Nosotros vamos a encontrar que el desarrollo del lenguaje se va a dar de qué maneras. De 3. El aspecto anátomo-fisiológico, el aspecto funcional social y el aspecto lingüístico. Es muy importante que nosotros desarrollemos el lenguaje en esos 3 aspectos. En el anátomo-fisiológico vamos a encontrar que van a estar unidos íntimamente. ¿Quiénes? Para desarrollar un lenguaje o un habla, el aparato del habla tiene que estar íntimamente conectado. ¿Quién? La parte central con la parte periférica. ¿Quiénes se encuentran en la parte central? Está el cerebro y los nervios craneales o pares craneales. De los 12 pares craneales, nosotros usamos 5 para desarrollar el lenguaje. ¿Ya? Entonces, el nervio facial, el hipogloso, el coclear. ¿Cuál más? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Pares craneales. Nervio trigémino. Es cada uno. Hipogloso. Entonces, en la parte periférica tenemos la respiratoria, la fonatoria y la articular. Nosotros necesitamos de ambos para poder emitir un lenguaje. No puedo usar solamente un lado o solamente la parte central o la parte periférica. Necesito de ambos para yo poder emitir un lenguaje. Entonces, cuando hablamos del cerebro, vamos a hablar de quién, de la corteza cerebral. Tenemos 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Qué sucede aquí en el frontal? Es el que me va a ayudar a controlar, controlar los movimientos a nivel bucofonador. El temporal parietal me va a ayudar a controlar la repetición, el almacenaje y la comprensión del lenguaje oral o escrito. Y en el lóbulo occipital, el que me va a ayudar a controlar la vista. ¿Es necesario que todos ellos estén interconectados? Sí, para que yo pueda emitir un lenguaje. La parte respiratoria. ¿En qué me ayuda la parte respiratoria? Nosotros, los docentes, muchas veces tenemos problemas de tos, nos quedamos sin tos, porque sobreexigimos a nuestra respiración, a nuestras cuerdas vocales y terminamos sin tos. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar, porque no utilizamos el diafragma. Entonces, cuando nosotros le decimos al niño respira o toma aire, suben los hombros, ¿no? O abre la boca inmensamente para tomar un poco. No, yo tengo que ayudar a mi alumno a que utilice adecuadamente toda la cavidad respiratoria. Nosotros vamos a encontrar en el nivel inicial muchísimos niños que son respiradores orales. Nosotros tenemos que nasalizar esa respiración, porque el niño que respira por la boca tiene muchos problemas para los fonemas nasales, porque nasaliza todos los sonidos, porque trabaja más con la boca. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo a que aprenda a respirar. ¿Qué parte
fonatoria. ¿Qué será esto? Las cuerdas vocales. Nosotros vivimos de las cuerdas vocales. Necesitamos que estos músculos, que las cuerdas vocales son músculos, necesitamos que estén en buen estado. Nosotros necesitamos respirar adecuadamente para que la vibración de las cuerdas vocales sea la adecuada. Cuando nosotros, las personas que hablamos grandes espacios de tiempo, necesitamos estar humedeciendo esas cuerdas vocales para que tengan una vibración extra. Porque si no, empiezan a haber fricción. Y al haber una fricción excesiva, lo único que estoy haciendo es malograr o forzar esas cuerdas vocales. ¿Qué sucede cuando un docente informa al mundo? Se aclara esa voz. Tengo que ir a un foniatra y dejar de hablar aproximadamente un mes y hacer ejercicios de respiración, de impostación vocal. Me voy a volver cantora lírica, porque es verdad. Nosotros nos acostumbramos a hablar, pero no nos acostumbramos a trabajar adecuadamente con nuestras cuerdas vocales. Entonces llega un momento en que esa voz, esa resonancia se apaga. ¿Por qué? Porque se sobreexigió esta zona, estos músculos, y quedaron tensos y ya no hay vibración. Ya no hay vibración de voz, de sonido. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos toda la parte articulatoria, todos los elementos claves para emitir un sonido exacto. ¿Qué será el número 1? ¿Qué será el número 2? ¿Qué será el número 3? Alveolos. Alveolos. ¿Dónde están los alveolos? Detrás de los dientes. Inferiores. Superior. Alveolos superiores. Porque tenemos alveolo inferior también. Detrás de los dientes. ¿Qué es el número 4? Paladar duro, ¿no? Es la parte lisa pero dura, el hueso. ¿Qué es la 5? La lengua. Esto donde estoy señalando es el ápice de lengua, y a esta altura, que es más o menos la mitad, es el dorso de la lengua, y aquí atrás, postdorso de lengua. ¿Ya? La lengua está dividida en 3: ápice, dorso y postdorso. ¿Ya? El 5 se movió, pero era acá. Ápice de lengua. ¿Qué es el 6? La campanita. La úvula, la campanilla. Y el 7, paladar. Si nosotros vamos regresando, ponemos nuestro ápice de lengua en los alveolos detrás de los dientes superiores y vamos retrocediendo, vamos a encontrar el paladar duro, paladar blando y, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando este paladar duro, en vez de ser así, está subido? ¿Podré articular adecuadamente? No. ¿Quiénes alteran esta posición? ¿O qué? No, una cosa es paladar herido por una malformación, y otra cosa es porque mi amigo o mi amiga está todo el día con el dedo, y a la fricción del dedo, lo que voy haciendo es que mi paladar duro, que debería estar así, y empiezo a hacer un surco. ¿Con qué otra cosa puedo malograr el paladar?
chupón, aunque tengo pediatras que dicen que no. Sí. Y nosotros hemos sido testigos oculares de ver de ver una cavidad bucal con una marca así, súper marcado el chupón. Entonces, ¿qué pasa con el aspecto funcional social? Nosotros el desarrollo del lenguaje, ¿qué le vamos a poner? 4 etapas. ¿Cómo desarrollamos nuestro lenguaje? ¿Desde cuándo desarrollamos nuestro lenguaje? Ya. Pero cuando hablemos, cuando ya hemos nacido, ¿cómo lo empezamos a desarrollar? Con el llanto, con el grito, con la risa, con los sonidos guturales y con la palabra o inicio de palabra. ¿Cuándo es? Desde 0 hasta 1 año. Nosotros lo desarrollamos primero con el llanto, es la única manera de comunicarnos con nuestra mamá. Yo lloro y mi mamá, tiene hambre. Yo lloro y, no, hay que cambiarle pañal. Yo lloro y, no, tiene gases. ¿Cómo mamá sabe? Aparte de que porque es mamá, ¿cómo sabe? Porque los llantos son diferentes. No solamente el llanto va acompañado del grito, del gesto. No es la misma gesticulación, no es el mismo gesto, un llanto con el otro. Son diferentes. ¿Qué sucede de 1 a 3 años? Ya estoy hablando que voy a... ¿Perdón? Claro, ya tengo palabras, pero ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi semántica, mi aumento de palabras. Mayor cantidad de vocabulario. Vocabulario ven a mí. Soy una esponja donde todas las palabras del mundo las tengo que aprender. Pero no solamente es articular por articular, aprenderlas, sino saber qué significa. No es decir carpeta, no, es saber para qué voy a usar esa carpeta. Es aprender el vocabulario y aprender su significado de cada una de esas palabras. Eso es en la segunda etapa, entre 1 y 3 años. ¿Qué sucede en la tercera etapa? Estoy entre los 3 y los 6 años. ¿Qué sucede aquí? Voy a ayudar, voy a educar a mi oído. Aprendí palabras, sí, pues las aumenté. Pero entre los 3 y los 6 años tengo que educar mi oído fonemático, utilizando y organizando frases y oraciones. ¿Cómo? Describiendo, jugando a discriminación auditiva, inicios iguales, inicios diferentes, finales iguales, finales diferentes. ¿Por qué es importante? Porque lo que viene luego, ¿qué es? Mi lenguaje escrito. Si hasta aquí mi cadena no está bien organizada, no está yendo uno detrás del otro adecuadamente, aquí seguro que soy candidato para problemas de aprendizaje. Porque si hablo mal, escribo mal. Si escribo mal, estudio mal, aprendo mal. Entonces yo tengo 3 etapas para poder articular, educar fonemáticamente en mi vida. Y no llegar a primer grado y que nadie me entienda. No, pero me entiende la Miss. O sea, la mamá es feliz porque la Miss no entiende. ¿Ya? Y escribe, ¿qué dice ahí? ¿No? Entonces, ese es el problema. Llegas a los 17 años y bueno, le echamos la culpa a la universidad porque en la universidad me lograste talento. Y muchas veces no es así. Entonces, el desarrollo del lenguaje se va a dar así. Pero ¿qué pasa con el lenguaje infantil y su desarrollo? Voy a tener etapas según la edad. ¿Cómo voy a desarrollar ese lenguaje? Entre los 12 y los 14 meses, estamos hablando entre el año y año 2 meses, año 3 meses, ¿ya?
Estamos hablando que estoy en la etapa de la holofrásica, que es la palabra frase. ¿No? Entonces yo digo, dame, y yo ya sé que es, o digo, o apa, cárgame. ¿No? O digo, teta, tengo hambre. Digo, agüita, tengo sed. O sea, mi mamá ya me entiende. ¿Ya? Digo, quiere comer manzana. Veo una abuelita y dice, mami, quiere comer manzana. Ya. Entonces, esa comunicación va a ir conectada con ¿qué? Con la gestual. Porque el niño no solamente te dice, apa, te dice, te menciona y te hace la simbolización, el gesto de cárgame, ¿no? O chao, inmediatamente empieza a mover, o hola, y ya te está moviendo la mano. Siempre va a ir unido gesto con la acción verbal. ¿Qué sucede de los 15 a los 18 meses? Mis frases ya van a aumentar, ya mis frases van a tener 2 palabras, deberían de tener 2 palabras. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que vamos a empezar a denominar objetos, a reconocer las partes de mi cuerpo, no solamente en mí, sino en una imagen. ¿Dónde están los ojos? Señala los ojos. ¿Dónde están tus ojos? Se agarra los ojos. Tu cabeza se agarra la cabeza. ¿Ya? Y lo hace también en la otra persona, que es lo ideal. Pero ¿qué sucede a los 18 meses? Mi vocabulario debería de estar en 50 palabras. Y cuando nosotros hablamos de un vocabulario de 50 palabras,